Sí, hermanos, hermanas, gracias por estar presentes de manera virtual, obviamente. Y estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Reunidos para escuchar un poco más de la palabra del Señor y especialmente en un periodo en que en este país se reserva un momento especial para dar gracias nosotros como seguidores de Cristo Jesús, como redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros con mucha mayor razón tenemos que no solamente ser agradecidos, sino que dar gracias. Y es muy diferente ser simplemente agradecidos que dar gracias, porque el ser agradecidos lo hacen casi todos, pero dar gracias requiere de una acción, de algo que usted debe hacer. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que a través del Señor es que nosotros podemos al dar gracias a Él, porque Él siempre está obrando en nuestras vidas. El agradecimiento a Dios especialmente crece y se profundiza a medida que nosotros le vamos conociendo más. Estamos en una íntima relación con Él y vemos en la manera como Él obra en nuestras vidas, ya sea en tiempos de lluvia, ya sea en tiempos de sol, ya sea en tiempos en que nos falta un lugar físico donde reunirnos, y en cada momento el Señor está con nosotros. Esto es lo que nosotros vamos a aprender con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, que el Salmo 107 nos permite ver esto. En este estudio veremos cuán bondadosamente y cuán misericordiosamente nuestro Dios ha obrado a nuestro favor todo este tiempo, hermanos, para rescatarnos, para restaurarnos, para proveernos. Y cuando vemos eso, hermanos, nuestro corazón se llena de agradecimiento y queremos darle gracias a Él, y pasamos de una actitud netamente o meramente agradecida a una expresión tangible, de una expresión genuina y sincera. El Salmo 107, hermanos, es una introducción al quinto libro del libro de Salmos, conocido como el Salterio. Si usted revisa el libro de Salmos en su Biblia, va a ver que el Salmo está dividido en 5 partes, 5 libros, y precisamente el Salmo 107 es el inicio del libro número 5 de todo el Salterio. Este salmo nos llama a que nosotros demos alabanzas a nuestro Señor para enseñar el propósito y el patrón de la manera como debemos nosotros alabarle a Él. Y como tal, el escritor de este salmo, que no se conoce quién es, enmarcó este salmo como una manera de nosotros al alentar, ¿verdad? O la manera como el salmista quiso alentar a su audiencia a responder a la bondad y las buenas obras de Dios con expresiones externas de gratitud. Y esta es la palabra que nosotros debemos enfocarnos. Son expresiones externas, hermanos, porque es que nosotros, de esa la manera como nosotros debemos expresar nuestra gratitud al Señor. Me acompañan en oración, hermanos, para empezar este estudio. Señor Padre amado, gracias, mi Señor, por este día. Gracias, mi Señor, porque tú, Padre amado, nos permites ver el sol esta mañana, así como tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te damos también las gracias, mi Señor, porque es un nuevo día, es un nuevo amanecer, es una nueva oportunidad de ver, mi Señor, cómo estás trabajando en cada una de nuestras vidas. Especialmente, Señor, cuando pensamos de que la vida quizás no tenga sentido. Padre mío, tú tienes, mi Señor, tú le das sentido a la vida, y tú nos dices, mi Señor, que siempre escojamos la vida. Padre amado, gracias, mi Señor, por este don que tú nos has dado de la vida en esta tierra, pero más aún, Señor, gracias por este don que tú nos has dado de la vida eterna solamente al lado de ti, mi Señor, y por quien, mi Señor, nos ha dado ese regalo de la vida eterna, si no ha sido por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprender
las muchas formas en que tú trabajas en nuestras vidas. Y Padre amado, te damos las gracias por ello. Y te damos las gracias, mi Señor, también en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Hermanos, vayamos al libro de Salmos número 107 y en el versículos del 1 al 3. Permítame leerle en la traducción Reina Valera. Dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. El escritor abrió este salmo con una clara exhortación en el versículo 1. Esta exhortación tiene un aspecto de más bien un mandato, es un imperativo. Si usted no sabe lo que es imperativo, imperativo significa es una orden. Aquí dice alabad, ¿ok? Alabad a Jehová. En el versículo 7 vamos a hacer un contraste porque dice alaben a Jehová, pero eso lo vamos a ver más a continuación. Aquí dice alabad a Jehová. En las traducciones más nuevas dice den gracias al Señor. El encargo del salmista se expresa con entusiasmo, con intensidad y de manera imperativa. En otras palabras, es un mandato. ¿A quién va dirigido ese mandato de alabar al Señor? A los redimidos de Jehová. Eso es lo que dice el versículo 2. Y es un mandato de dar gracias al Señor, de alabar al Señor. ¿De qué manera, hermanos? ¿De manera calladita? ¿Así nada más en el corazón, en mi mente? ¿De qué manera, hermanos? Díganlo, dice el versículo 2. En otras palabras, la expresión de nuestra gratitud al Señor debe ser de manera externa, cantando, saltando, diciendo, díganlo los redimidos de Jehová, que el Señor es bueno. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que el Señor es bueno. Quizá la pregunta sería, ¿por qué debe la gente o por qué los redimidos de Jehová deben dar gracias al Señor? Porque en primer lugar, Por su misericordia. ¿Perdón? Por su misericordia. Así es, hermana. En primer lugar, porque el Señor es bueno. Y eso es verdad. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. El círculo central aquí es de dar las gracias, de alabar al Señor. Habla de la esencia misma del carácter y el ser de Dios, porque Él es bueno. ¿Qué significa dentro de todo esto? ¿Qué significa que Dios es bueno? Podemos citar muchos pasajes de la Biblia, hermanos, que nos indican que solamente Dios es bueno. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, no hay ninguno bueno, sino solamente Dios. La bondad de Dios es para siempre, ¿verdad? Y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. La bondad de Dios debe llevarnos a la gratitud de nuestra parte, como este Salmo 107 nos hace ese llamado. Solamente hay uno que es completamente y verdaderamente bueno. ¿Quién? Nuestro Dios. Este buen Dios nos invita a buscarle. Y no solamente Él no solamente quiere que nosotros sepamos de manera académica, de manera que nosotros vayamos a buscar los versículos bíblicos donde nos indica que Dios es bueno. Él quiere que nosotros también experimentemos su bondad. Déjenme buscar este pasaje. Está en el libro de Salmos, en el capítulo 34, versículo 8, que nos dice así: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Entonces, hermanos, si bien es cierto, la pregunta aquí es ¿qué significa que Dios es bueno? Como le digo, ¿verdad? Podemos nosotros buscar los versículos bíblicos donde nos indiquen
la bondad de Dios, pero la pregunta mucho mejor sería, ¿qué significa para usted que Dios es bueno? ¿Cómo te ha mostrado Dios su bondad? Esa es una pregunta más directa para cada uno de nosotros, hermanos, y eso lo podemos nosotros responder de manera personal. Usted le puede expresar esa respuesta a nuestro Dios, y eso nos puede dar también señales, una gratitud, dándole las gracias de manera explícita a nuestro Señor. En segundo lugar, declaró el salmista, él dijo en este versículo 1, el salmista declaró que el amor de Dios es para siempre, o en la traducción que nosotros tenemos, porque para siempre es su misericordia, su gran amor perdura para siempre. Esto nos lleva a nuestro segundo círculo. Esta bondad de Dios fluye en su amor, en su misericordia. Esta es una palabra en el idioma hebreo, en el antiguo hebreo, que se pronuncia Hesed. Hesed es una palabra que puede significar o que se ha traducido de diversas maneras en nuestras Biblias como misericordia, gracia, amor firme, amor que no falla, amor leal, bondad amorosa. Ninguna palabra en inglés o español abarca todos los aspectos de esta palabra Hesed. Como la bondad, el amor de Dios es un rasgo inherente de su carácter. Y así también, hermanos, como la ira de Dios puede durar por un momento, pero su amor dura para siempre. Déjenme ver este salmo que hace referencia a su ira y a su bondad. Salmos 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Quizás en esta traducción la palabra favor no vemos aquí la misericordia, el amor de Dios. En la nueva traducción podemos ver lo que dice, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Su bondad, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Yo no sé si usted ha dado gritos de alegría alguna vez, ¿sí o no? Bueno, yo nunca, ¿verdad? Porque no, soy muy tímido. Pero hermanos, debemos inclusive dar gritos de alegría. Díganlo los redimidos de Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Podemos nosotros como personas, usted y yo, ¿podemos manifestar ese amor de Dios conocido como Gesed? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Podemos o no podemos? En el libro, perdón, en la Biblia, vemos personajes bíblicos que han manifestado ese mismo amor, Gesed, a otras personas. Por ejemplo, en el libro de Ruth, podemos ver cómo esta moabita Ruth mostró un amor Gesed hacia su suegra, Noemí. Esta señora ya no tenía nada de qué darle, inclusive Noemí le dice, vete, hija mía, yo no tengo más hijos que darte para que tú te cases con él. Anda, vete. Pero Ruth, en ese gran gesed mostrado en ella, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Aquí también vemos otro aspecto, otro ejemplo del amor gesed mostrado de las personas a otras. El rey David estuvo él ya en su trono y ya habían sido vencidos sus enemigos. Ahora el rey David, en segundo de Samuel, eso lo podemos ver. Es una pequeña historia de solamente 13 versículos. Yo les recomiendo que lo lean en casa. Cuando dice bondad de David hacia Mefiboset. Brevemente, Mefiboset era el hijo de Jonatán y David y Jonatán eran buenos amigos y ellos habían jurado un amor eterno, un gesed, y ahora era la oportunidad de David, ahora que Jonatán había muerto,
que él quería mostrarle ese amor que tenía por Jonatán a través de Mefiboset. Versículo 3 dice el rey: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Notes, hermanos, aquí, cuando David dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo gesed de Dios, vemos aquí también cómo se manifiesta el gesed en las personas. Entonces, hermanos, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Quiere Dios de nosotros que nosotros mostremos gesed a otras personas? Claro que sí, hermanos. Leamos, y disculpen que estoy yendo un poco muy extendiéndome en esto, pero esto es muy importante, hermanos. Miqueas 6:8, y de alguna manera, hermanos, este versículo siempre sale a la luz en cada uno de nuestros estudios bíblicos, y yo pienso que puede ser por alguna razón, hermanos. El Señor quiere hacernos recordar qué es lo que quiere para usted, qué es lo que quiere para mí. Él nos dice, ¿verdad?, a través del profeta Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente 3 cosas pide Jehová de ti. Primero, hacer justicia, y luego amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No, tome atención a la segunda petición del Señor a nosotros, que nosotros también amemos con gesed, con ese amor que también nos amó Dios, que también nosotros amemos a los demás. Esto es lo que nos dice el profeta Miqueas, ¿verdad? Pero Dios es quien nos dice a cada uno de nosotros. Aún así, hermanos, hermanas, nosotros somos personas imperfectas. Aun cuando nosotros no mostramos ese gesed de amor, ese gesed de Dios a los demás, pero el gesed de Dios permanece para siempre, como ya lo dice el Salmos, ¿verdad? El Salmo nos dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Como también lo dice el Salmo 136. El Salmo 136, déjenme ponerlo aquí. Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su gesed. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su gesed. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su gesed. El amor de Dios, hermanos, a diferencia de nuestro amor, que puede acabar por cualquier capricho nuestro, hermanos, porque como le dije, somos imperfectos, pero el amor de Dios es ilimitado, porque para siempre es su gesed. El amor de Dios no tiene fecha de vencimiento, como la leche que usted compró el miércoles para el Día de Acción de Gracias, y ahora ya esta leche ya está vencida. No, así no es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene fecha de vencimiento. El amor de Dios no se echa a perder. El amor de Dios nunca se agota. El amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios es para siempre. Y ahora, hermanos, hermanas, ¿cuántos de nosotros sabemos el Salmos número 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Concentrémonos en el versículo 6, hermanos. Como nos dicen aquí, ciertamente el bien y el gesed me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Veamos aquí, hermanos, cómo dice la Nueva Traducción: la bondad, porque Él es bueno. Vemos aquí, la bondad y el gesed me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. El amor de Dios es así, hermanos, hermanas. En Romanos 5:8 podemos ver cómo en el Nuevo Testamento también se manifiesta el amor de Dios, hermanos, porque de tal manera dice, ¿verdad? Perdón. Mas Dios muestra gesed a nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjenme repetir, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su gesed para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y las personas que seguían a Jesús de Nazaret
dijeron que en él encontraron al Dios de Israel. Dice el apóstol Juan, dice que cuando lo vieron, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gesed y de fidelidad. A esto se conoce como lleno de gracia y de verdad, lleno de gesed y lleno de fidelidad. Entonces, hermanos, ahora sí, pasando al siguiente punto, disculpen que me he pasado del tiempo. Pasando al siguiente punto, en el versículo 2, el salmista exhorta que los redimidos del Señor cuenten su historia, que lo digan, díganlo, los redimidos de Jehová, los que los ha redimido del poder del enemigo. Aquí también vemos otra palabra muy interesante. ¿Qué significa la palabra redimir? Redimir, ¿verdad? Dios ha expresado su bondad y su amor. Él ha redimido a sus hijos. Redimir es comprar, recomprar, reclamar o librar del peligro. La palabra redimir significa básicamente comprar. Significa un pago de la libertad de un esclavo. La aplicación de este término a la muerte de Cristo Jesús en la cruz significa exactamente eso, hermanos. Si somos nosotros redimidos, entonces nuestra condición previa era de esclavitud, hermanos. Dios ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Nuestra condición natural se caracterizaba por la culpa, se caracterizaba por la esclavitud, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23, pero ahora dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos ahora, hermanos, Dios mismo nos ha redimido del poder del enemigo, como nos dice Primera de Corintios 6:20. Déjenme poner aquí. Primera de Corintios 6:20 nos dice que porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, hermanas, el precio de nuestra redención, de la redención, tiene precio, hermanos. ¿Quién pagó ese precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, debemos dar gracias a nuestro Dios porque Él nos redime. Él es bueno. Ahora nosotros vamos a ver cómo nosotros en los siguientes versículos, cómo Dios nos guía. Este versículo, hermanos, déjenme leerlo, por favor, a no ser que usted quisiera leer versículos del 4 al 7. Déjenme leerlo, por favor. Anduvieron pues perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. La estructura central del Salmos número 107, creo que son 43 versículos. No tenemos tiempo para leer los 43 versículos, pero yo le recomiendo, hermanos, le exhorto que usted lea los 43 versículos de este Salmo en casa, pero usted va a notar una estructura que está mostrada aquí en este gráfico, una estructura que se repite en estos salmos, que constantemente presenta la aflicción que sufrió el pueblo de Dios y cómo el pueblo clamaba al Señor y cómo el Señor respondía a sus sufrimientos salvándoles. Y luego el salmista invitando a la alabanza por la liberación divina. Yo le recomiendo, hermanos, nuevamente que lea el resto de estos salmos, pero los versículos 4 y 7, de manera dramática, nos muestra de que cómo las aflicciones del pueblo y cómo se ve la ayuda de Dios, y decían, sin hallar ciudad en donde vivir.
Yo no sé, hermanas o hermanas, si usted alguna vez ha pasado en una situación en la que usted no tuvo un lugar donde vivir, que no tuvo un lugar donde pasar la noche. Eso debe ser algo muy, muy triste, hermanos, pero en ellos también estos personas, este pueblo de Israel, no tuvo un lugar donde vivir. Y no solamente eso, hermanos, sino que también fue algo más fuerte. No tuvieron los recursos necesarios para vivir. Los israelitas no solamente andaban perdidos sin lugar donde vivir, sino que también vagaban sin los recursos necesarios. Entonces aquí dice el salmista que estuvieron hambrientos y sedientos y su alma desfallecía en ellos. En otras palabras, lo que el salmista quería decir es que la vida se les iba consumiendo poco a poco. Pero aquí vemos una respuesta del Señor. Vemos la respuesta del Señor aquí en el versículo 6. Aquí el versículo 6 vale la pena mencionar, hermanos, que este versículo aparece 4 veces. Así como está escrito en el versículo 6, aparece también en el versículo 13, en el versículo 19 y en el versículo 28, perdón. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Los libró de sus aflicciones. Aquí vemos una consistencia, algo consistente en este Salmos, es que Dios de manera consistente responde cuando nosotros clamamos a Él. Hermanos, hermanas, la palabra clamar es una expresión externa también, hermanos, hermanas. No es solamente una expresión interna de no decir, de no declarar, de no manifestar, es que ellos clamaron a Jehová en su angustia. Dios oirá también, ¿verdad? Ese grito de angustia. El Salmo en 4 ocasiones lo dice, que Dios oye también nuestra oración y nuestro grito de angustia. ¿Qué nos dice el Salmos número 121? Este Salmo me gusta mucho, no porque es cortito, ¿verdad? Porque no sé por eso, pero me gusta porque cómo es la manera, cómo es que abre este Salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así también nosotros conocemos de ese Salmos número 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Salmos 34:6 nos declara también, ¿verdad? Dice que este pobre clamó. ¿Qué hizo este pobre? Clamó. Vemos aquí cómo es que también vemos esta consistencia. Este pobre clamó, ¿y qué hizo Jehová? Le oyó y lo libró de todas sus angustias. Dios, eso es lo que quiere, hermanos. ¿Está usted afligido? ¿Está usted afligida? No nos quedemos en silencio, hermanos. Clamemos a Dios. Él escucha y espera para restaurarnos de esperanza. Aunque, hermanos, no siempre nos va a sacar de situaciones difíciles, Él promete estar siempre con nosotros, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. Es por eso que el versículo 7, hermanos, me llama mucho la atención. Y gracias al Señor por ello, porque al meditar en esta palabra del versículo 7, dice, los dirigió, en otras palabras, Dios los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Hermanos, quizás nosotros no vemos lo fuerte que es este versículo, hermanos, pero los que somos en Cristo Jesús, debemos aferrarnos a esta verdad del versículo 7, desde no una perspectiva terrenal, hermanos, hermanas, debemos aferrarnos a esta verdad desde una perspectiva eterna. Dios es el que ha proveído el camino derecho para nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6 nos dice, Jesús, yo soy
el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y quién es el que nos dirige? ¿Quién es el que nos guía? Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos dirige, que Él nos guía. Romanos 8:14 nos declara, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nuestro Señor Jesús, aquí es como vemos aquí también la promesa de nuestro Señor Jesús en este versículo 7. Nuestro Señor Jesús está preparando ciudad habitable donde Él está en este momento para que nosotros también estemos con Él. Como nos declara Juan 14, voy pues a preparar lugar para nosotros, para vosotros, para que donde yo esté, yo estoy, vosotros también estéis. Y regresando nuevamente, disculpen hermanos, al Salmo 23:6. Esta misma verdad, promesa, se repite en este Salmo, porque dice, y en la casa del Señor, en la casa de Jehová, moraré por largos días, o como lo dice la nueva versión, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Esta es la promesa que tenemos aquí en este versículo 7, hermanos. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Vemos ahora, hermanos, aquí cómo es los siguientes versículos del 8 al 9, cómo es que nosotros podemos ver que Dios, que debemos nosotros dar gracias a Dios porque nos da todo lo bueno. Versículo 8 dice, ¿se acuerdan en el versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno? Aquí dice el versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Hermanos, este salmo trae gran consuelo repetidas veces y de diferentes maneras muestra que siempre ha existido el sufrimiento y el dolor en el mundo. Esto no es algo nuevo, hermanos. Las situaciones tan peligrosas, las situaciones inciertas que estamos pasando en este preciso momento, no es algo que pueda causarle sorpresa al Señor, porque esto ha existido siempre, el sufrimiento y el dolor en el mundo, porque vivimos en un mundo caído a causa del pecado. Pero aquí en este Salmo nos enseña que en cada situación difícil debemos buscar ayuda al Señor. La nueva traducción dice que den gracias al Señor. Es ahora, ya no es algo, una orden, como en el versículo 1, el salmista nos daba órdenes a aquellos redimidos. Alabar al Señor, den gracias al Señor. Aquí más que nada suena como una invitación. Ahora, viendo cómo el salmista ha explicado por qué razón debemos darle gracias a Dios por las cosas que Él nos ha salvado, ahora el salmista nos declara que nos invita a que nosotros de manera voluntaria, hermanos, hermanas, nosotros le demos gracias al Señor. Eso también es algo muy importante en este versículo 8, para que nosotros respondamos voluntariamente al llamado de dar gracias a Dios. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios ahora? Entonces aquí el salmista nos dice que al mencionar las maravillas, las obras, como dicen las otras traducciones, los milagros, ¿para quiénes? Los milagros de Dios hechos para toda la humanidad. O como dice el versículo 8, para con los hijos de los hombres. Dios escucha el clamor de sus redimidos. ¿Sí, hermanos, hermanas? Dios escucha el clamor de sus redimidos y muchas de las veces sus maravillas recaen para todos los hijos de los hombres. Déjenme leer Mateo 5:45, hermanos. Esto es muy importante. Mateo 5:45 dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Es que la gracia del Señor, sus maravillas, caen muchas veces para con los hijos de los hombres. Dios ama a todos en el mundo, tanto a los buenos como a los malos. Aquí Jesucristo nos da una pequeña evidencia nada más. Dios hace que el sol brille y la lluvia caiga sobre todos sin importar quiénes sean, puesto que es Dios, es el proveedor y Él provee el bien de esta manera y de muchas otras maneras para todas las personas. Algunos teólogos conocen esto como la gracia común, pero no, eso no vamos a discutir aquí, ¿verdad? Disculpen. Podemos nosotros ver también que Dios no es un discriminador. Dios no discrimina cuando Él imparte su bondad. Simplemente Dios desea manifestar sus maravillosas obras a todas las personas. De hecho, Dios muestra su provisión todos los días, hermanos. Dios está obrando, como dice la canción, aunque yo no te vea, yo sé que tú estás obrando. Entonces, hermanos, el Señor siempre está obrando. Sin embargo, algunos reconocen, reciben las maravillas del Señor y dan gracias por la provisión que viene de Dios. Si bien es cierto, la provisión de Dios viene para todos los hijos de los hombres, solamente algunos dan gracias, mientras que otros simplemente rechazan. Así es, hermana, el sol salió para todos. Amén, gracias por ello. Mientras que otros simplemente rechazan la participación de Dios en sus obras. ¿Cuántas veces nosotros vemos eso, hermanos? No seamos así, hermanos. Les pido que no seamos así. No seamos simplemente agradecidos. Demos gracias, que nosotros hablemos, como dice el versículo 2, ¿verdad? Regresando al versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, que alabemos a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el versículo 9, hermanos, nos dice de esta manera. El versículo 9 termina diciendo que porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. La gente respondió dando gracias. Los redimidos del Señor respondieron dando gracias. Cuando nosotros a veces, hermanos, pasamos hambre, pérdidas, estamos asustados o en peligros, generalmente, quizás algunas veces, hermanos, nos enfocamos en nosotros mismos y en la necesidad de ese momento, pero cuando clamamos a Dios en nuestra desesperación y Él responde a esa necesidad, entonces en ese momento podemos mirar hacia atrás con un corazón agradecido. Entonces, como conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir? Podemos decir, ¿verdad?, que podemos dar gracias a Dios por la forma en que Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. El título de este estudio es 3 razones básicas para darle gracias a Dios, pero cuando comenzamos a contar nuestras bendiciones, nos vamos a dar cuenta que no se limitan a solamente 3 razones básicas. Hermanos, yo puedo dar testimonio de que son más de 3 razones por darle gracias a Dios todos los días. Entonces, tampoco nosotros podemos dejar de expresar agradecimiento al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la bendición más grande de todas es la salvación que tenemos a través de la obra expiatoria de Jesucristo a nuestro favor, tal como nos recuerda y nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5:20. Déjenme poner, y con esto terminamos, hermanos. Efesios 5:20. Recuerden, hermanos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, hermanas, ¿tenemos comentarios que usted quisiera hacer? ¿Alguna petición, algún testimonio corto, largo?
Hermanos, ¿qué les parece si terminamos con una oración, por favor? ¿Sí? Me acompañan en oración, por favor. O a menos que alguien quisiera tener un voluntario que nos lidere en oración. Oremos, hermanos. Gracias, mi Señor, por la manera que tú nos has mostrado tu favor, mi Señor, y tu bondad, Padre amado. Gracias, mi Señor, que como dice la canción, que siempre has sido un Padre bueno, Señor. Siempre has sido tú tan fiel, Señor. Cada aliento que yo tenga, siempre cantaré de cuán bueno eres tú, Señor. Cuán bueno es el Señor, cuán bueno eres tú, Padre amado. Gracias, mi Señor, por tu misericordia. Gracias por tu Gesed, Padre amado, que es para siempre. Señor, te damos las gracias, mi Señor, que estamos aquí reunidos virtualmente, mi Señor, y que tu Espíritu, Padre amado, está entre nosotros, mi Señor, brindándonos esta guía, brindándonos este consuelo y brindándonos esta aseguranza, mi Señor, de que nosotros sí te pertenecemos a ti, porque somos adoptados tus hijos, mi Señor, aunque aún todavía estamos viviendo como exiliados en esta tierra, Señor. Añoramos, Señor, llegar a tu casa, mi Señor, en la que nuestro Señor Jesucristo está preparando morada para cada uno de nosotros. Pero mientras estemos aquí, mi Señor, en este lugar, Padre amado, ayúdanos, mi Señor, a siempre, mi Señor, darnos este denuedo, esta valentía, mi Señor, de predicar tu palabra, mi Señor, predicar a aquellas personas que todavía no conocen de ese Gesed que tú has manifestado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Señor, siempre estar agradecidos y dar gracias, mi Señor, para que las otras personas también nos pidan razón de esa esperanza que nosotros tenemos en ti. Te pedimos, mi Señor, por las peticiones que nuestros hermanos tienen en sus corazones, mi Señor, que no han podido ser manifestadas, pero tú las conoces, Padre amado. Te pedimos, mi Señor, que nos guíes y que nos guardes por el resto de este día, mi Señor, y el resto de esta semana. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.